Hoy, en COCX, las 7 grandes enseñanzas por María del Rosario Gómez. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. La confianza nace del comportamiento. Si miráramos y ya entrándonos en materia, ¿cómo crecen? Que fueras a darle tú una recomendación a quienes están en el mundo jurídico, ¿cómo crecen las firmas de la lealtad de sus clientes? ¿Cuáles son esas improntas que tú dices, mira, las píldoras de sabiduría en la confianza, en el crecimiento de la lealtad de nuestros clientes son? Bueno, alguna vez un amigo nuestro me preguntó, oiga, ¿usted cómo consigue clientes? Y le dije, por la práctica profesional que realizo. ¿Y eso qué quiere decir, María? Eso quiere decir que tú llegas aquí como cliente y seguramente sales de aquí a decirle a alguien, si usted necesita un abogado o unos abogados para resolver este problema, allá están. Ok. Si usted quiere constituir una compañía, vaya a Duarte García Abogados. Entonces, nuestros clientes son nuestro mayor referente. Son tus embajadores de marca, son tu fuerza comercial. Absolutamente, pero además te quiero decir, nuestras contrapartes. Eso sí es curioso, ¿por qué? Porque muchas veces, cuando estamos enfrentados, di tú, a una negociación de un contrato, sí, y tú llegas aquí con los mejores abogados, que son nuestras contrapartes, sí, y como cliente de esa contraparte dices, estos abogados lo hicieron muy bien, porque lo hicieron de manera leal, respetuosa, eficiente. Nos llaman mucho nuestras contrapartes a decir, ahora yo quiero que usted me asesore en esto, con lo cual nos ponen en la necesidad de evaluar y decir si existe o no conflictos de intereses, que también lo revisamos previamente, pero probablemente para otros asuntos no los haya, entonces eso también nos pasa. A sentir al cliente que es único. Algún día estaba yo almorzando con uno de nuestros clientes, digamos con el director general de uno de nuestros clientes, y llegó otro de nuestros clientes y nos saludó, nos conocía a ambos y dijo, oye, ¿y ustedes por qué se conocen? Entonces, pues con quien estaba almorzando le dijo, es que son nuestros abogados. Y dijo, no, es que son los nuestros también. Yo pensé que yo era el único cliente. Con lo cual, pues era un chiste, nos reímos, pero ese día salí yo pensando mucho en ese concepto. Él claramente tenía claro que no era el único cliente, pero probablemente a nuestros clientes sí les gusta sentirse que son importantes, que son un cliente importante para la firma. ¿Y cómo lo haces? Tal vez entendiendo, tratando de entender qué es lo que el cliente quiere, para dónde va, cuáles son sus dolores, cómo funciona su compañía, entenderlo bien, porque cuando tú logras entender tu cliente, te llama y tú logras anticiparle incluso los problemas y decirle, no coja por allá porque yo sé, lo conozco el ADN de su compañía, se van a ir por este lado y esto les puede generar un riesgo de esta otra naturaleza, incluso aquellos que pueden ser reputacionales. Okay. Entonces uno termina como abogado conociendo muy bien a su cliente y eso puede marcar la diferencia entre que el cliente se sienta una persona importante para esa firma o que sienta que es un cliente más. Habla el lenguaje que el cliente entiende. Por ejemplo, los abogados hace muchos años podíamos tomarnos nuestro tiempo en responder. Y responderle al cliente con, mejor dicho, un tratado de derecho sobre la consulta que nos está haciendo. Hoy nuestros clientes no quieren eso, Mauricio. Nuestros clientes quieren que les respondamos rápido, pero al punto que les duele. Conoce al cliente como él mismo se conoce. Cuando uno verdaderamente es un aliado de negocio y no un proveedor de servicios jurídicos, y conozco tanto el negocio de él como él mismo, le puedo anticipar cosas que pueden suceder, pongámoslo en términos coloquiales, río abajo, que al conocerlo como lo conozco lo puedo decir, me anticipo. Y en el nivel supremo de la experiencia es cuando me conocen tanto que se anticipan a cosas que ni siquiera había visto yo. Y eso genera un nivel de adhesión brutal a la firma.
pero por supuesto, o cuando nos llamas y nosotros ya sabemos, tenemos tanta trayectoria de lo que te ha venido ocurriendo por los años, que sabemos que tomar una decisión puede tener otras consecuencias. Sí. Cuando tú llegas nuevo como abogado a asesorar a un cliente, llegas de recién asesorarlo desde el día 1, uno dice, venga, explíqueme cuál es su trayectoria. Pero cuando tenemos, porque tenemos muchos clientes que constituimos desde el día 1 y hoy en día son empresas exitosísimas, pues esa trayectoria desde haberlos acompañado por muchos años tiene un valor agregado que es posible que no sea medible. No es medible porque ese conocimiento que tú tienes del ADN de ese cliente no lo va a tener nadie más. La mitad de la conversación es emocional. Va a sentir que no le estoy hablando a él, le estoy hablando a otro. Entonces, muchas veces, y no te digo, son muchísimas, que mi conversación con el cliente del tema legal dura la mitad de lo que dura la conversación que tengo con mi cliente. ¿Y la otra es la humanidad? La otra es la humanidad. ¿Por qué? Porque yo necesito saber o necesito entender cómo está mi cliente, cómo está la empresa de mi cliente, qué está pensando mi cliente, para dónde va ese cliente. Entonces, tengo incluso uno a quien tú conoces, no te puedo decir quién es, que llama a decir, bueno, yo hoy llamo a la cita psicológica. Es verdad, porque muchas veces la solución corporativa está en un direccionamiento a la persona encargada de dar esa solución corporativa. El tiempo es el activo más valioso. Por eso uno de nuestros valores es la experiencia. Porque hoy en día somos una firma ya con cierta edad. Nuestros abogados no son abogados, digamos, tenemos de todo tipo de abogados, pero nuestra plana de abogados son unos abogados con muchísima experiencia en sus áreas de práctica. Y eso hace que tú, en un menor tiempo, logres encontrar una solución porque tienes una historia de experiencias pasadas que te permiten ajustarlas o acomodarlas para dar una solución a un caso actual. Probablemente, si tú me hubieras consultado como me consultaste hace 25 años un caso y me lo vuelves a consultar hoy, probablemente con la experiencia, no digo que la resolución al problema sea distinta, sino que probablemente es mucho más rápido. Y eso en el mundo de hoy, que tú me vas a hablar de inteligencia artificial, tiene un valor incalculable. Porque en el mundo de hoy ya no nos podemos esperar mucho tiempo a que el abogado piense. Necesitamos que el abogado piense rápido. Me encanta. El tiempo, yo siempre sostengo en las pláticas y en las charlas, digo, levanten la mano los que les guste hacer fila. Levanten la mano los que les guste el papeleo. No, pues nadie. Uno de los atributos de la experiencia. Aunque Felipe García, nuestro socio, diría que a mí me gusta hacer fila porque le converso al vecino. Es verdad, pero no me gusta hacer fila. Sí, la realidad es que el tiempo se volvió el activo o uno de los activos más importantes de las personas y de las empresas. La celeridad y el mundo frenético en que vivimos nos obliga a ser muy ágiles en cualquier tipo de decisión. Detrás de cada empresa hay un ser humano. Vamos a la esencia del ser humano como cliente tuyo. En estos años de práctica y tus observaciones, ¿qué aprendizajes hay tú en el ser humano detrás del cliente? Bueno, nuestra práctica es una práctica corporativa. Luego nosotros solamente asesoramos compañías. Sin embargo, pues las compañías no es un concepto etéreo. Las compañías, si bien es cierto, pues son un ente ficticio con capacidad de representarse, pues detrás de esos entes hay seres humanos. Hay personas. Sí, claro. Y esas personas además cambiamos. Sí. El CEO de una compañía cambia por otro, el managing partner de la firma cambia por otro. Pero siempre habrá seres humanos. Sí. Entonces, ¿nosotros con quién hablamos? Hablamos con el ser humano, no hablamos con un aviso, hablamos con un ser humano. Un ser humano que está preocupado
por el desempeño y desarrollo de la compañía que tiene a cuestas. Ok. Que necesita del otro lado un ser humano que le diga, venga, desde el punto de vista corporativo esto, pero usted cómo se está sintiendo, qué está pensando, qué decisiones quiere tomar. Y en últimas, nosotros aprendemos que cada ser humano, cada gerente de cada compañía, tiene una manera distinta de hacer las cosas. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.